Mañanas en Libertad. La Corte Suprema de Estados Unidos ha resuelto una ley del estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión dirigidas a menores LGBT y además porque vulnera la libertad de expresión. Por una amplia mayoría de 8 votos frente a 1, el tribunal ha dado la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnó la normativa al considerar que le impedía expresar sus convicciones. La ley aprobada en 2019 en Colorado, gobernado por los demócratas, prohíbe este tipo de terapias menores en línea con medidas similares adoptadas en una veintena de estados de Estados Unidos. De los 9 magistrados, los 6 de tendencia conservadora y 2 de los 3 progresistas respaldaron la demanda presentada por Cali Childs, quien recurrió a la ley alegando que entraba en conflicto con sus creencias religiosas. La demandante sostenía que la normativa vulneraba la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. Bueno, pues la verdad es que se van a cumplir, pues caramba, todavía no son 15 meses desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Y tenemos una cantidad de cambios en el terreno de lo ideológico realmente brutal. Por ejemplo, ya saben ustedes que de lo primero que hizo Trump al llegar a la Casa Blanca fue dictaminar que oficialmente en Estados Unidos a partir de aquel momento solo había dos sexos, hombre y mujer. Con lo cual abrió una puerta que ya ha sido imposible cerrar. El Supremo del Reino Unido, 3 meses después, dictaminó en el mismo sentido y Trump, que puso en marcha una campaña de presión al Comité Olímpico Internacional para prohibir que las competiciones femeninas, las competiciones deportivas femeninas, se contaminaran y se pervirtieran en su esencia por la presencia de hombres biológicos compitiendo contra mujeres, y el Comité Olímpico Internacional finalmente hace unos días pues ha aceptado que no van a participar atletas trans en categorías femeninas. Habrá categorías masculinas y categorías femeninas y cada cual, según su sexo biológico, tendrá que ir a una o a otra. Un segundo cambio que ha puesto en marcha Trump, pues también desde el principio, pero que se concretó en una orden presidencial el viernes pasado. A partir de ahora, todas las empresas contratistas y subcontratistas del gobierno federal americano tendrán que aplicar políticas de contratación de personal que no sean las políticas DEI, las famosas de diversidad, igualdad e inclusión. Si una empresa americana quiere tener políticas de contratación de personal racistas, por ejemplo, reservando cuotas para negros, bueno, pues es muy dueña de hacerlo, pero entonces no podrá contratar ni participar como subcontratista en ningún contrato del gobierno federal de Estados Unidos, lo cual, por supuesto, significa que las grandes empresas americanas y medianas empresas americanas van a empezar a pulirse sus departamentos de diversidad, igualdad e inclusión, lo cual a su vez significa que muchísimas decenas de miles de activistas progres que estaban incrustados en ese tipo de departamentos metidos a capón en las empresas, pues se van a tener que buscar un trabajo honrado. Ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y eso no es ajeno a Trump, porque al fin y al cabo buena parte de los actuales componentes del Supremo de los Estados Unidos han sido nombrados con Trump en la Casa Blanca, pues acaba de dictaminar que eso de prohibir las terapias de conversión, eso de prohibir que un psicólogo le diga a un adolescente o a un adulto, oiga, que no, que usted, aunque esté pasando por un periodo de confusión sexual, pues no es homosexual. Ese tipo de terapias de conversión, que estaban prohibidas en algunos estados, en algunos estados de los Estados Unidos,
pues acaban de ser aprobadas por el Supremo. El Supremo ha dicho que no se puede prohibir ese tipo de terapias de conversión. Estábamos en una situación realmente peculiar, donde resulta que legiones de activistas podían tratar de convencer a los niños de que realmente su verdadero sexo no es su sexo biológico, pero al revés, nadie podía decir nada a esos adolescentes, lo cual pues es peculiar. O sea, tú puedes decir hacia un lado, pero no hacia el otro. No, que cada cual diga lo que quiera y que cada cual organice su vida de la mejor manera en un sentido o en otro. Había una ley en Colorado, en el estado de Colorado, que prohibía las terapias de conversión. Una psicóloga recurrió ante la justicia y al final el Supremo de Estados Unidos le ha dado la razón. La prohibición de terapias de conversión viola la primera enmienda de la Constitución americana, es decir, el derecho a la libertad de expresión, y por tanto no es admisible que se prohíban ese tipo de terapias. Bueno, eso aliviará la presión sobre tantos adolescentes a los que se empuja artificialmente hacia el cambio de sexo. No es la única cosa sobre la que se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no es la única cosa de importancia. Hoy empiezan las deliberaciones sobre un caso que tiene la mayor de las importancias de cara a todo el tema de la política migratoria en Estados Unidos. Escuchen. La Corte Suprema de Estados Unidos delibera hoy la legalidad de la orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump para suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La decisión podría redefinir los criterios de acceso a la nacionalidad estadounidense y afectar a millones de personas nacidas en el país cuyos padres carecen de residencia legal o se encuentran en situación migratoria temporal, estableciendo además un precedente clave en la política migratoria. Según fuentes cercanas al proceso, el fallo se haría público entre finales de junio y comienzos de julio. La medida firmada por Trump el primer día de su segundo mandato busca negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de madres en situación irregular, cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales. Asimismo, la disposición se extiende a los menores nacidos de madres con estatus migratorio temporal, cuando el padre no cuenta con ciudadanía ni con la denominada Green Card. Bueno, pues la verdad es que es un caso interesante porque va a determinar cuál es la política de concesión de nacionalidad en los próximos muchos años en Estados Unidos. Por resumirles un poco cómo está el caso. En Estados Unidos hay una enmienda, la número 14, que se aprobó después de prohibirse la esclavitud para dar la ciudadanía a todos los hijos de esclavos negros. Y así se hizo en su momento, en el siglo XIX. Esa enmienda número 14 pues se invocó posteriormente para decir que todo el que nazca en Estados Unidos, sea aunque sus progenitores estén en Estados Unidos de manera irregular, pues tiene derecho a ser ciudadano americano, porque en la enmienda 14 dice que todo el que nazca en Estados Unidos de padres sometidos a la jurisdicción de Estados Unidos es estadounidense. Pero claro, ahí pues hay una batalla legal interpretativa muy interesante. ¿Qué significa ser hijo de padres sometidos a la jurisdicción estadounidense? Pues por ejemplo, significa que si hay dos diplomáticos rusos que están viviendo en Washington como parte de la misión diplomática de Rusia y tienen un hijo estando en Estados Unidos, ese hijo no es ciudadano americano, y no es ciudadano americano porque sus padres son diplomáticos rusos, no son ciudadanos americanos, no están sometidos a la jurisdicción americana. Con lo cual, pues, ¿qué hacemos con los hijos de inmigrantes irregulares? Los de inmigrantes regulares, es decir, gente que esté legalmente en Estados Unidos trabajando y viviendo, pues esos no hay ninguna duda. Si nacen en Estados Unidos por la 14ª enmienda, pues son ciudadanos americanos. Ahora, si son irregulares, ¿se puede considerar que personas que están en situación irregular
están sometidas a la jurisdicción de Estados Unidos, pues ahí es donde está el debate. Trump y los que apoyan restringir la política migratoria y de nacionalizaciones dicen que no, que el que esté en situación irregular, si tiene hijos en Estados Unidos, pues los hijos serán de la nacionalidad de sus progenitores, pero desde luego ciudadanos americanos no. La verdad es que es jurídicamente un debate interesante. Por ejemplo, cuando se aprobó la 14ª enmienda en el siglo XIX, eso se aprobó para aplicárselo a los hijos de esclavos negros. Y no se le aplicó a nadie más. Por ejemplo, a los indios americanos no se les aplica esa 14ª enmienda. O, por ejemplo, pues a muchísimos descendientes de japoneses tampoco se les aplicó esa enmienda a raíz de conflictos bélicos, etcétera. Con lo cual, ¿a quién se le aplica y a quién no? Pues ahí es donde está el debate y el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá que decidir qué es lo que hace. En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recordemos que hay 6 componentes que son, digamos, conservadores y 3 que son, digamos, progres. Sin embargo, por ejemplo, en lo de autorizar las terapias de conversión, pues ha sido una votación 8-1, es decir, 2 del sector progre han votado con los 6 conservadores para decir que no se pueden prohibir las terapias de conversión porque eso violaría la libertad de expresión. ¿Qué va a pasar ahora con lo de la nacionalidad de hijos de inmigrantes irregulares? Pues no lo sabemos, pero hay bastantes posibilidades de ambas cosas. Es decir, hay posibilidades de que el Supremo decida que no, que efectivamente la 14ª enmienda no se aplica a los hijos de inmigrantes que estén en situación irregular en Estados Unidos y por tanto no son ciudadanos americanos simplemente por nacer en territorio americano, pero también hay bastantes posibilidades de que decidan lo contrario, de que decidan consagrar el ius solis, es decir, el que nace ahí es americano, salvo excepciones muy concretas como hijos de diplomáticos, tal. Bueno, no me atrevo a apostar por lo que vaya a decir el Tribunal Supremo, porque de hecho, en algún caso, el Tribunal Supremo le ha pegado un revolcón a Trump sin cortarse un pelo, por ejemplo, en el tema de los aranceles. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa, pero en cualquier caso será una decisión trascendental. Si el Tribunal Supremo decide que los hijos de inmigrantes irregulares no son ciudadanos americanos, pues entonces significará un espaldarazo a las políticas restrictivas de Trump en materia migratoria y de nacionalizaciones. Bueno, hemos dado un par de noticias de Estados Unidos, vamos con un par de noticias sobre el Reino Unido, una de cal y una de arena. Además, noticias, pues, hombre, interesantes, escuchen. El Ministerio del Interior del Reino Unido ha anunciado que la policía dejará de investigar publicaciones legales en redes sociales, suprimiendo los denominados incidentes de odio no delictivos. La reforma busca que los agentes vuelvan a centrarse en delitos efectivos, tras años de críticas por intervenciones policiales en domicilios a raíz de comentarios en Internet o disputas de escasa entidad. Desde la introducción de esta categoría en 2014, en Inglaterra y Gales se han registrado más de 133.000 incidentes de este tipo, con una media anual de cerca de 13.000 casos. Uno de los episodios más conocidos fue el de Harry Miller, ex agente de policía a quien se le instó a revisar su forma de pensar tras ser investigado por varios tweets de tono satírico sobre la ideología transgénero. Este cambio se produce además en un contexto de cuestionamiento de la eficacia policial. Datos recientes indican que las fuerzas de seguridad no logran esclarecer el 92% de los robos denunciados. O sea, mientras que las fuerzas de seguridad británicas no logran esclarecer 9 de cada 10 robos que se denuncian, y mientras los delitos violentos, las violaciones, los disturbios no hacen más que ir a más, la policía británica se ha estado dedicando a perseguir tweets. Gente que ponía tweets considerados ofensivos en las redes, pues recibía en muchos miles de casos una visita de la policía en su casa para interrogarle sobre los tweets. Bueno, eso
ha ido a más, ha ido creciendo la indignación de la gente con ese tipo de actuaciones de la policía, sobre todo porque es que la terminología es de traca. Eran actuaciones sobre incidentes de odio no delictivos. Oiga, pues si son incidentes no delictivos, si no es un delito, ¿qué narices hace la policía investigando tweets? Si no son delito, según la propia terminología utilizada. Bueno, pues la oposición de la gente a este tipo de comportamiento inaceptable en un país donde ha habido bandas de pakistaníes violando a menores durante décadas, con la complicidad incluso de mandos policiales y responsables políticos, la indignación, digo, ha ido cada vez a más y al final, pues la policía británica por fin ha rectificado y ya los policías no se van a dedicar a perseguir a la gente que pone tweets no delictivos, sino que ya se va a dedicar a perseguir delitos reales. Les ha costado, ¿eh? Mira que parece fácil el asunto. La policía está para perseguir delitos, no para perseguir opiniones. Pues bueno, por fin parece que llega una rectificación. Supongo que algo tiene que ver en la rectificación el hecho de que el Partido Laborista de Keir Starmer, el actual primer ministro, está en estos momentos en las encuestas en cuarta posición, por delante de Reform UK, que es algo parecido al Vox de allí, está por detrás de Reform UK, que está el primero, el segundo está los verdes, el tercero los conservadores y cuarto los laboristas, que están actualmente en el gobierno, pero a este paso van camino de la desaparición. Bueno, esa era la noticia buena del Reino Unido. Ahora viene la mala. Escuchen. Apple exige a millones de usuarios británicos verificar su edad o ser tratados como menores. La actualización iOS 26.4 ha introducido sin previo aviso un sistema de verificación de edad que afecta a unos 35 millones de usuarios de iPhone en el Reino Unido. Quienes no acrediten su edad con tarjeta de crédito o carnet de conducir con foto pasan a tener la navegación restringida, aplicaciones bloqueadas y mensajes analizados automáticamente. El sistema excluye a muchos adultos ya que no acepta tarjetas de débito, pasaportes británicos ni permisos de conducir antiguos en papel, lo que afecta especialmente a personas mayores o con discapacidad. Apple sostiene que la medida responde a la Online Safety Act, aunque esta normativa se dirige a plataformas de contenido adulto. La compañía habría ido más allá de lo exigido por la ley en medio de críticas de usuarios que critican la medida de estúpida y ridícula. El caso podría sentar un precedente en la implantación de sistemas de verificación de identidad a nivel de dispositivos en otros países. Bueno, recuerdan ustedes que hace no demasiadas semanas asistimos a una ofensiva coordinada desde Bruselas, en la que distintos responsables políticos europeos abogaban por por prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años. ¿Lo recuerdan ustedes? Salió Sánchez a anunciar que quería proponer algo en ese sentido, salió Keir Starmer en el Reino Unido. Cuando sucedió eso, lo dije en antena y lo dije en Twitter, los menores les importan una soberana higa. O sea, estamos hablando de Pedro Sánchez, el tío que ha llegado a la Moncloa con el dinero de las saunas de su suegro donde se prostituía a menores. Y este dice que quiere proteger a los menores prohibiendo su acceso a las redes. No sé, podía prohibir el acceso a las saunas de su familia política. Y Keir Starmer, el tío que como fiscal en Inglaterra no persiguió a las bandas de pakistaníes que violaron durante décadas a niñas menores, y resulta que sale a decir que quiere prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes. Mentira. La excusa es esa. Lo dije hace semanas, ¿cuál es la verdadera intención? Obligar a que todo el mundo se identifique, acabar con el anonimato en redes, porque claro, si prohíbes a los menores de 16 años acceder a las redes, ¿cómo puedes implementarlo? ¿Cómo puedes saber que quien quiere acceder a una red es mayor de 16 años? Pues obligándole a identificarse. Ese era el verdadero objetivo. Y ya estamos viendo lo que pasa en Reino Unido. Apple
en estos momentos obliga a todos los usuarios británicos, a través de la última actualización de su sistema operativo iOS, a demostrar que tienen más de 16 años, lo cual evidentemente requiere identificarse de forma fehaciente. Ya es el primer pasito. Y lo mismo quieren hacer en toda la Unión Europea. Tenemos que acabar con esta gente, porque si no vamos a terminar en un estado policial, donde tú no puedas entrar en las redes sin estar perfectamente identificado, lo cual por supuesto significa que quienes están llevando a Europa al abismo van a tener identificados a todos aquellos que se permitan criticarles en las redes. Como están perdiendo la batalla de la opinión pública, pues quieren evitar la crítica a toda costa. En fin, pues ¿qué vamos a hacer? Pues deberíamos respaldar a aquellos partidos que se oponen a esta barbaridad que están impulsando en Bruselas de la manita el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Vivir en un estado policial o que tengamos la libertad de entrar en las redes si nos da la gana, con nombre supuesto para poner a parir a Ursula von der Leyen si queremos? Cuando alguien comete delitos a través de las redes, es decir, si yo entro en las redes con nombre supuesto y acuso a Pedro Sánchez de un delito falsamente, pues no se preocupen que hay medios técnicos de averiguar a través de las fuerzas de seguridad y con permiso judicial quién soy yo para poder querellarse contra mí. Es decir, no hace falta acabar con el anonimato en las redes, ni que todo el mundo tenga que demostrar que tiene más de 16 años enseñando quién es para evitar los delitos. Tenemos casos a patadas en los últimos años en España. Gente, por ejemplo, que a través de las redes amenazaba de muerte a altos cargos de Vox. Bueno, pues Vox coge, presenta la correspondiente denuncia. Por supuesto que se puede saber quién demonios es el que está detrás de una cuenta anónima, pero se sabe con autorización judicial y por las fuerzas de seguridad. Pero eso de saber de entrada quién es quién, todo el mundo, bueno, yo tengo derecho a acceder a las redes de forma anónima para poner a parir, sin entrar en la injuria ni en la difamación, al político que me dé la gana, o para decir cualquier otra cosa. Y eso de que me quieran identificar, pues no me gusta, porque quienes me quieren identificar da la casualidad que son todos una puñetera panda de ladrones, como han demostrado en tantos casos. Empezando por una Ursula von der Leyen que por 2 veces borró su teléfono móvil, como García Ortiz, para evitar ciertas investigaciones, y terminando por ese Pedro Sánchez, cuya mujer comparece hoy ante el juez para ser informada de que va a ser juzgada con un jurado popular. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. La NASA inició la cuenta atrás de la misión Artemis 2 este lunes con el lanzamiento previsto para hoy a las 6:24 de la tarde hora local en Florida, las 12:24 de la madrugada en España. La agencia aseguró que el programa está en excelente forma y que no hay preocupaciones sobre la misión, ni siquiera por la erupción solar del fin de semana pasado. El cohete SLS y la nave Orión ya están en plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy con una probabilidad del 80% de condiciones meteorológicas favorables. La misión llevará 4 astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17 en el año 1972. La tripulación la forman los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christian Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen. La duración prevista es de unos 10 días con aterrizaje estimado el 10 de abril. Es el paso previo al alunizaje que la NASA tiene previsto para misiones posteriores del programa Artemis. Banco Santander ha ofrecido este espacio.